El sol apenas se asoma por el horizonte cuando el primer disparo resuena en el aire, quebrando el silencio de la mañana. La pólvora llena el aire y Noah cae al suelo, su camisa empapada de sangre. A lo lejos, un niño grita, su voz perdida entre las montañas. Los ecos del disparo se disipan lentamente, dejando una quietud ominosa. El suelo de tierra reseca se cubre de polvo y el viento arrastra el olor a muerte. Cada paso hacia adelante parece más pesado que el anterior, como si la tierra misma reclamara lo que acaba de suceder. La figura de Noah se estremece, pero no se rinde. Una sombra se cruza por su rostro, una mezcla de miedo y determinación. ¿Será capaz de levantarse? ¿O la venganza que corre por sus venas será más fuerte que la vida misma? Noah apenas logra levantarse. Sus piernas tambalean, pero sus ojos fijos en el horizonte buscan algo, un propósito. La vida ya no es un regalo, sino una lucha constante. Cada aliento es un sacrificio. El niño, Miguel, se acerca, sus pies descalzos levantando polvo. Su mirada está llena de incertidumbre, pero también de esperanza. ¿Vas a morir, papá?, pregunta su voz quebrada por el miedo. Noah lo mira, su cuerpo agotado, pero su voz firme. ¿No, hijo? ¿No hoy? La respuesta es una promesa vacía, una mentira que él mismo necesita creer. El viento sopla con fuerza, arrastrando las palabras, llevándolas tan rápido como la vida se va. La desolación lo rodea, y él sabe que el futuro no tiene piedad. ¿Podrá sobrevivir y cumplir su promesa a su hijo? ¿O será este el último amanecer que vea? El viento sigue soplando con fuerza, levantando más polvo en el aire. Noah no sabe cuánto más podrá caminar, pero debe hacerlo. Miguel lo observa, pero hay algo en su mirada que ya no es solo miedo, es comprensión. Algo en el aire ha cambiado, la tensión es palpable. El niño pregunta, con la voz temblorosa, ¿por qué no vamos a casa? Noah responde sin mirarlo. No tenemos casa, hijo. Es un golpe duro, pero la verdad, por más cruel que sea, lo atraviesa. El desierto, el silencio, la vastedad del mundo parecen rodearlos, como si nada fuera a detener lo inevitable. Pero aún hay una chispa, una esperanza rota que se niega a apagarse. Noah da otro paso, su alma atormentada, su cuerpo a punto de quebrarse. ¿Será capaz de encontrar su redención en este lugar olvidado por todos? El sol comienza a caer y el aire se enfría. Noah y Miguel llegan a una pequeña colina. Desde allí pueden ver el pueblo en la distancia, un punto oscuro en medio de la nada. Noah se detiene y mira hacia atrás, como si algo lo estuviera persiguiendo. Tenemos que llegar ahí antes de que oscurezca, dice, su voz tensa. Miguel asiente, pero sus ojos están llenos de preguntas no formuladas. Noah siente el peso de las miradas invisibles que lo siguen, el pasado que lo acecha. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de mí?, pregunta de repente Miguel, rompiendo el silencio. La pregunta lo golpea como una bala. Noah no sabe qué responder. Lo haremos por ella, responde finalmente, pero sus palabras suenan vacías, como un eco de lo que solía ser. La noche cae rápidamente, pero la oscuridad no es solo del cielo. Algo se cierra sobre ellos, algo más profundo, que les espera en ese pueblo al final del día. La noche finalmente cae sobre el desierto, envolviendo todo en una oscuridad implacable. Noah y Miguel llegan al pueblo, sus pasos resonando en las calles vacías. No hay alma en las cantinas, no hay voces en las casas. Es un pueblo muerto. Noah se detiene frente a la puerta de una vieja tienda, mirando hacia adentro con cautela. No hay vuelta atrás, murmura. Miguel lo mira, buscando alguna señal de esperanza en su rostro. Pero Noah no sabe qué les depara el futuro.
Todo lo que sabe es que su lucha no ha terminado, y el destino de su hijo está ahora entre sus manos. El aire está pesado con la quietud, y el sonido de sus respiraciones es lo único que rompe el silencio. ¿Qué horrores les esperan dentro de este pueblo olvidado por Dios? El sol comienza a ocultarse, y Noah siente la presión del tiempo apretando su pecho. Los pasos rápidos de los perseguidores se escuchan cada vez más cerca. El viento arrastra su aliento y sus piernas flaquean, pero no puede detenerse. Miguel corre a su lado, pálido, su respiración entrecortada. ¿Por qué corremos, papá?, pregunta con miedo. Noah no responde, solo acelera el paso, mirando por encima de su hombro. El sonido de las pisadas se mezcla con el crujir de la arena bajo sus pies. El aire caliente golpea su rostro, y la sombra de la noche se alarga detrás de ellos. Una ráfaga de viento levanta polvo, y lo único que se ve son sus siluetas luchando contra la oscuridad. Noah sabe que no hay vuelta atrás, que su único camino es hacia el pueblo. Pero el miedo se hace cada vez más palpable. ¿Qué los espera al llegar? El camino es incierto. El camino es incierto, pero su determinación no puede flaquear. La oscuridad se cierne sobre ellos cuando llegan a un refugio improvisado, una pequeña cueva que ofrece un alivio momentáneo del peligro. Noah respira con dificultad, su cuerpo colapsando contra la roca. Miguel se acurruca a su lado, temblando. ¿Por qué estamos aquí?, pregunta el niño, su voz débil. Noah lo mira, la culpa reflejada en sus ojos. Necesitamos descansar, hijo, responde, aunque sabe que es una mentira. El silencio que los rodea es un respiro, pero también es ominoso. No pueden confiar en este lugar. La tensión entre ellos es palpable, y Noah siente el peso de su promesa a su hijo. Pero, ¿cuánto más puede soportar? Las dudas lo atormentan. ¿Está haciendo lo correcto? El sonido de los pasos en la arena resuena en la oscuridad. Noah se tensa, sus sentidos alerta. De repente, una figura aparece en el borde de la cueva, iluminada por la luz tenue de la luna. Es un hombre alto, con una mirada calculadora. Creí que ya no quedaba nada que esconder, Noah, dice con voz grave, su tono lleno de amenaza. Noah lo reconoce de inmediato. Es Ramiro, un viejo conocido del pasado, ahora convertido en un enemigo. No te acerques, advierte Noah, su voz dura, pero temblorosa por dentro. La amenaza de Ramiro es clara, el control que tiene sobre Noah y su familia es absoluto. Ramiro da un paso hacia adelante, una sonrisa cruel jugando en sus labios. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí, Noah? El aire se llena de tensión, el futuro de Noah y Miguel colgando de un hilo. ¿Qué hará sabiendo que su peor enemigo está frente a él? Noah no sabe qué hacer. La amenaza de Ramiro lo paraliza, pero un susurro en su mente le dice que debe actuar. Miguel mira a su padre buscando respuestas, pero Noah no puede ofrecerle ninguna. De repente, una voz familiar resuena en la oscuridad. ¿Por qué sigues huyendo, Noah? El viejo Tomás se acerca lentamente desde la sombra, su figura cansada pero firme. Noah lo mira con sorpresa, sin saber si es un aliado o una nueva amenaza. Estoy aquí para ayudarte, hijo, dice Tomás, su voz suave pero llena de sabiduría. La calma en su voz es como un bálsamo, pero también una advertencia. Noah siente que el tiempo se les escapa. No sé si podré seguirte, Tomás, responde, sintiendo la presión de la situación. A veces, Noah, el único camino es el más difícil, responde Tomás con una mirada profunda. La lucha interna de Noah se intensifica.
mientras la oscuridad los rodea. ¿Habría confiar en Tomás? El silencio es ensordecedor. Noah siente el peso de las decisiones que debe tomar, pero algo dentro de él lo impulsa a seguir adelante. No puede detenerse ahora, no cuando Miguel lo necesita más que nunca. Con una última mirada hacia Tomás, Noah hace su elección. Lo haré, dice con voz firme. No importa lo que cueste. La desesperación lo invade, pero también una determinación inquebrantable. Miguel se acerca a él, su mano pequeña aferrándose a la de su padre. Vamos, papá, dice Miguel, con un brillo de confianza en sus ojos. Noah lo mira por un momento y luego se adentra en la oscuridad de la noche sin mirar atrás. ¿Qué les espera en el camino que acaba de decidir recorrer? El aire estaba quieto, y Noah pensaba que por fin la tormenta había pasado. En la lejanía, las luces del pueblo brillaban como promesas de refugio, pero algo en el ambiente seguía pesado, cargado de dudas. Miguel se quedó atrás, recogiendo algunas piedras mientras miraba hacia las luces. Noah se acercó, pero un sentimiento inquietante lo atravesó. Todo va a estar bien, hijo, dijo, pero las palabras sonaron vacías, como si él mismo no las creyera. Cuando miró a su alrededor, la calma que antes sentía se desvaneció. Algo no estaba bien. A lo lejos, una figura emergió de la sombra, caminando lentamente hacia él. La luz de la luna reveló un rostro familiar, pero Noah sintió que algo en ese encuentro ya no era lo que parecía. ¿Sería realmente un salvador o el peligro estaba más cerca de lo que pensaba? La figura se acercó y Noah sintió su corazón latir más rápido. Cuando la sombra se desveló, vio a Ramiro, un viejo conocido de su pasado. El hombre sonrió, pero había algo en su sonrisa que no era amistoso. No pensé que te vería de nuevo tan pronto, dijo Ramiro, su voz cargada de nostalgia, pero también de una amenaza sutil. Noah le devolvió la sonrisa, pero por dentro sabía que la calma momentánea era solo una ilusión. No busco problemas, respondió Noah, con una mirada cautelosa. Sin embargo, Ramiro acercó su rostro, su aliento cálido en el aire frío de la noche. Siempre estamos buscando lo que no queremos encontrar, ¿verdad? La frase flotó en el aire, tan cargada de verdad como de peligro. Mientras intercambiaban palabras, algo en la expresión de Ramiro hizo que Noah sintiera que, de alguna manera, lo que parecía un reencuentro podría convertirse en una trampa mortal. Todo esto no tiene sentido, murmuró Noah mientras caminaban junto a Ramiro, que lideraba el camino con una confianza inquietante. Siempre has sido astuto, ¿Noah?, respondió Ramiro, sin volverse a mirarlo. Eso no es todo lo que soy. La conversación fluía sin mucho esfuerzo, pero dentro de Noah, una creciente incomodidad lo envolvía. Ramiro había cambiado, y sus palabras eran más filosóficas que nunca. ¿Qué buscas, Noah?, preguntó con calma. ¿La redención o la venganza? El eco de la pregunta lo siguió como un fantasma. Ni una ni otra, respondió Noah, pero algo en la respuesta se sintió vacía, como si él mismo ya no estuviera seguro de lo que quería. Ramiro se detuvo brevemente y lo miró fijamente, como si hubiera visto algo oculto detrás de su mirada. Todo lo que haces siempre te lleva de vuelta a lo mismo, dijo Ramiro. Las palabras pesaron sobre Noah, y por un instante, él no supo si estaba siendo desafiado o comprendido. La duda se apoderó de él. ¿Era este el momento para confiar o el mismo hombre que creía conocer era una mentira? De repente, Ramiro se detuvo y se giró hacia Noah,
sus ojos fríos como hielo. «Sabes, siempre he admirado tu coraje», dijo con una sonrisa cruel, antes de sacar una pistola de su cinturón y apuntarla directamente a Noah. «¿Te acuerdas de los viejos tiempos, Noah?» La traición golpeó como un rayo. Noah intentó reaccionar, pero sus movimientos fueron lentos, desconcertados. Miguel gritó, corriendo hacia Noah, pero Ramiro no apartó la mirada. «Esto no es lo que parecía, ¿verdad?» La voz de Ramiro estaba llena de desdén. Noah no podía creer lo que estaba viendo. El hombre en quien había confiado, el hombre que alguna vez consideró un aliado, ahora estaba dispuesto a matarlo. El dolor y la incredulidad llenaron su pecho, mientras se preguntaba si todo había sido una mentira desde el principio. ¡Pum, pum, ta! ¡Ca! El sonido de la pistola resonó en el aire, pero no fue el disparo lo que más afectó a Noah. Fue la sensación de traición profunda, como si todo su mundo hubiera sido una farsa. Ramiro lo observó sin remordimiento mientras Noah se desplomaba, con el corazón destrozado por la verdad. Miguel corrió hacia él, pero Noah no podía mover un dedo. Las palabras de Ramiro flotaban en su mente. «Nada de lo que hiciste tiene sentido, Noah». El dolor en su pecho era insoportable, pero había algo más: la ira. Noah sabía que su vida ya no era lo mismo. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, ahora se desmoronaba a su alrededor. Cuando Miguel le habló, su voz fue como un susurro distante. «Papá, ¿qué hacemos ahora?» Noah no respondió. Su mente llena de la verdad recién descubierta. Ramiro había sido el verdadero enemigo todo el tiempo. Algo dentro de él se rompió, pero al mismo tiempo, algo dentro de él despertó. La venganza ahora estaba más cerca que nunca. El aire se sentía pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Noah se encontraba solo en el borde de la carretera, mirando al horizonte vacío. Las luces del pueblo parpadeaban débilmente, pero dentro de él todo estaba oscuro. La traición de Ramiro todavía pesaba sobre su alma, y las preguntas lo atormentaban. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Miguel, a su lado, parecía no entender la magnitud del dolor que lo atravesaba. Noah cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. El viento soplaba suavemente, pero en su mente los recuerdos se estrellaban contra él. ¿Dónde estuvo el error? El primer paso fue el momento de la confianza rota. El segundo, el enfrentamiento con la verdad. Una verdad que Noah aún no comprendía del todo. Algo estaba más profundo, algo más oscuro y poderoso de lo que imaginaba. Y ahora esa verdad lo estaba esperando. La memoria de Noah lo arrastró de vuelta a otro tiempo. Recordaba el día que Ramiro había llegado por primera vez al pueblo. Había traído promesas de protección, de justicia. «Este lugar está lleno de mentiras, Noah», le había dicho entonces, y él creyó. Pero ahora, al mirar hacia atrás, entendió que Ramiro siempre había sido parte del engaño. El sonido del viento le trajo el eco de aquella conversación. Las palabras de Ramiro que resonaban en su mente. «Nosotros, los sobrevivientes, sabemos lo que se debe hacer». Pero Noah no entendió entonces lo que eso significaba. Ramiro no estaba aquí para proteger a la gente. Estaba aquí para destruirla, para apropiarse de todo lo que valía la pena. La verdad lo golpeó con fuerza, como si todo hubiera sido una conspiración desde el principio. Y Noah fue un peón. Siempre lo fue. Al amanecer, Noah se enfrentó nuevamente a Ramiro, pero ahora sabía que las palabras ya no tenían sentido. El aire estaba pesado, lleno de la tensión de lo inevitable. «¿Qué has hecho, Ramiro?», preguntó Noah, su voz quebrada por la furia. Ramiro no respondió inmediatamente,
solo observó a Noah con una calma inquietante. Lo que debía hacer Noah, dijo finalmente. La verdad era ahora una espada afilada, lista para cortar todo lo que Noah había creído sobre la justicia y la lealtad. Tú duro. Nunca estuviste en el lado correcto, continuó Ramiro. Y ahora lo sabes. Las palabras de Ramiro golpearon a Noah con tal fuerza que casi no pudo respirar. La duda se apoderó de él, y por un momento, todo lo que había luchado por entender se desmoronó. ¿Cuánto tiempo había estado ciego? ¿Cuántas veces había dejado que la mentira le guiara? Ramiro dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando con una frialdad calculadora. Lo que haces, lo haces porque crees en algo, dijo, su voz suave pero cargada de veneno. El mundo no funciona así, Noah. Lo que has hecho, lo que has luchado, todo ha sido una ilusión. Noah se quedó allí, paralizado por las palabras, mientras el aire alrededor de ellos se volvía espeso. ¿Así que eres el villano?, preguntó Noah sin poder ocultar el dolor en su voz templada. No, respondió Ramiro. Soy el único que entiende lo que realmente significa sobrevivir. El mundo de Noah se tambaleó y la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzó a desdibujarse. Ramiro tenía razón en algo, siempre había luchado por lo que pensaba que era justo, pero ahora la justicia se veía diferente. Y Noah ya no estaba seguro de nada. ¿Era Ramiro realmente el enemigo? O tal vez la verdadera batalla era contra todo lo que Noah había creído. Noah cerró los ojos, dejándose envolver por la verdad que ya no podía negar. La vida que había conocido, la justicia que había buscado, todo se desmoronaba ante él. Entonces, esta fue la verdad todo el tiempo, susurró, mirando al vacío. El peso de las palabras de Ramiro lo aplastó, pero en su interior algo cambió. La lucha por la verdad, por lo que creía correcto, había sido una mentira. Ahora, frente a la realidad, Noah comprendía que la única manera de avanzar era aceptar lo que había descubierto. A pesar del dolor, una determinación comenzó a arder dentro de él. La venganza ya no era su única opción. Debía actuar con lo que sabía, no con lo que sentía. La verdad le había dado la claridad que necesitaba, y ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera, sin importar el precio. El viento cortaba el aire, llevando consigo el susurro de los ecos de lo que se avecinaba. Noah caminaba lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Miguel lo seguía, su respiración entrecortada. La quietud era tan densa que casi se podía escuchar el retumbar de su corazón. En el horizonte, las sombras del pueblo parecían devorar la luz del día, como si esperaran que la batalla comenzara. No hay vuelta atrás, hijo, murmuró Noah, su voz grave, como si intentara convencerlo a sí mismo. No había más mentiras. Ya no quedaba espacio para la duda, solo la confrontación. Los pasos de Ramiro resonaron a lo lejos, y Noah sintió como el mundo se detenía por un instante. La verdad y la venganza se habían entrelazado, y ahora todo lo que quedaba era actuar. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había sido su propia perdición? Las primeras palabras fueron cortas y llenas de rabia. Nunca debiste haberme traicionado, Ramiro, dijo Noah, su voz tensa, los ojos brillando con furia. Ramiro lo miró con una sonrisa torcida. ¿Traición? No entiendes nada, Noah. El mundo no funciona con reglas. Solo los fuertes sobreviven. La tensión aumentó con cada palabra. Noah avanzó un paso, sus puños apretados. Lo que has hecho no es supervivencia, es codicia, gritó. Ramiro se rió,
un sonido vacío y cruel. Codicia es la única ley que importa. Las palabras flotaban en el aire mientras la calma se rompía en una explosión de movimientos. Noah se lanzó hacia él, pero el enfrentamiento no fue físico, fue un choque de voluntades. Cada golpe verbal, cada mirada desafiante, marcaba la verdadera batalla. El cuerpo de Noah temblaba, no solo por la ira, sino por la lucha interna que lo destrozaba. La batalla fue rápida y brutal. Ramiro no esperaba que Noah lo atacara con tal furia, pero en el caos de la pelea, algo cambió. Tomás, el viejo mentor, apareció de la nada. Con un grito, se lanzó hacia Ramiro, pero el destino no tuvo piedad. La bala que iba dirigida a Noah impactó a Tomás, quien cayó al suelo con un gemido de dolor. «¡No!», gritó Noah, corriendo hacia él, pero el hombre que alguna vez le dio esperanza y dirección ya no podía levantarse. Ramiro sonrió, como si todo estuviera bajo control. «No hay héroes aquí, Noah», dijo con calma. Noah se detuvo un momento, mirando a Tomás, cuyas palabras resonaron en su mente. «No hay nada que salvar sin sacrificio». El precio de la verdad y la justicia se sentía más real que nunca. La ira creció dentro de Noah, pero no fue solo rabia lo que lo impulsó ahora. El sacrificio de Tomás lo había cambiado. El hombre que una vez lo guió ya no estaba, y ahora solo quedaba la lucha. Ramiro se acercó lentamente, su sonrisa burlona en su rostro. «¿De verdad creías que podías cambiar las reglas, Noah? Este es el final para ti». Noah respiró profundamente, sintiendo cómo la rabia y el dolor se convertían en algo más frío, más calculador. «El final no es lo que tú dices», respondió Noah, su voz decidida. «Y no será mi final». El sonido de las espuelas resonó en la desolación, y en un solo movimiento, Noah desenvainó su pistola, apuntando directamente a Ramiro. El sol se desvaneció detrás de las montañas, y en la oscuridad, los dos hombres se enfrentaron en silencio, la tensión palpable entre ellos. Lo que venía no sería solo un duelo, sino el choque de dos mundos opuestos. El sonido de un disparo rompió la quietud. Cuando Noah abrió los ojos, Ramiro ya yacía en el suelo. Noah había tomado su decisión, pero la victoria no sabía a triunfo. La sombra del sacrificio de Tomás lo perseguía, y el peso de la vida que había tomado lo hundía aún más. Miguel se acercó, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. «Papá», dijo, su voz suave pero llena de esperanza. Noah miró a su hijo, su rostro lleno de dolor, pero también de una nueva determinación. «Ahora vamos a casa», dijo Noah, su voz firme, aunque el vacío en su pecho seguía profundo. El futuro ya no estaba claro, pero lo que sí sabía era que la batalla había terminado, y una nueva guerra, una interna, comenzaba. La oscuridad de la noche se cernía sobre ellos, pero Noah sabía que al menos, por una vez, había elegido el camino correcto. El silencio era abrumador. Después de la tormenta de caos y dolor, todo se había quedado quieto. El sol ya se alzaba en el horizonte, iluminando lentamente las huellas de la batalla que aún quedaban en la tierra. Noah respiró profundamente, sintiendo la calma que seguía al desastre. El aire estaba claro, pero su mente seguía nublada, atrapada en lo que había perdido. Miguel estaba cerca, mirando el paisaje vacío, como si no comprendiera completamente lo que acababa de suceder. Noah no podía decir nada. Las palabras se sentían vacías. La victoria no sabía a triunfo,
solo a sacrificio y pérdida. El peso de lo perdido lo aplastaba, pero en algún lugar dentro de él, una nueva comprensión comenzaba a surgir. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? Y aunque la paz parecía llegar con el amanecer, Noah sabía que nada sería lo mismo. Las sombras del pasado seguían acechando en la mente de Noah. Mientras caminaba junto a Miguel, los recuerdos de Tomás, de la lucha y la traición, se mezclaban. El susurro del viento le recordaba el eco de las palabras que aún no entendía por completo. ¿Por qué tomé tantas decisiones equivocadas?, pensó, sin atrever a decirlo en voz alta. La culpa lo ahogaba, pero la verdad ya no se podía ignorar. Tomás le había dado su vida para proteger a su hijo, y ahora, en su silencio, Noah entendía que la vida seguía, aunque diferente. Siempre pensaba que la lucha era por justicia, susurró, su voz quebrada. Pero ahora sabía que la verdadera lucha era por entender qué hacer después de todo lo que había pasado. Noah miró a Miguel, y en sus ojos vio un reflejo de lo que había perdido y lo que aún podía salvar. El silencio se rompió cuando una figura apareció a lo lejos. Tomás, pero no era el mismo hombre que había caído en el campo de batalla. Su presencia era tenue, como un eco de lo que fue. Noah lo miró, sin saber si estaba soñando o si la imagen que tenía frente a él era una ilusión. Noah, dijo Tomás, su voz débil, pero llena de sabiduría. No todo se pierde, hijo. Lo que has hecho tiene valor, aunque el precio haya sido alto. Las palabras de Tomás resonaron en su mente como un faro en la oscuridad. ¿Qué hago ahora?, preguntó Noah, su voz apenas un susurro. Tomás sonrió levemente, su rostro lleno de paz. Lo que debías hacer. Ahora solo sigue adelante. La figura de Tomás se desvaneció lentamente, dejando a Noah con una nueva claridad. La verdad que tanto había temido ahora era parte de él. La luz que antes parecía distante ahora se encontraba frente a él. El viento susurraba las lecciones del pasado, y Noah sentía el peso de lo aprendido. Tomás siempre le había dicho que la vida no se mide por los sacrificios, sino por la capacidad de seguir adelante. El camino no es fácil, Noah, había dicho Tomás en sus últimos momentos, pero lo que importa es lo que haces con lo que queda. Noah se detuvo por un momento, dejando que esas palabras resonaran en su mente. Todo lo que había hecho, todas las decisiones, lo habían llevado a este momento. Y ahora, con Miguel a su lado, sabía que debía encontrar la fuerza para continuar. El futuro no era incierto, era suyo para definirlo. Gracias, Tomás, susurró, mientras una pequeña sonrisa asomaba en su rostro, mezcla de dolor y gratitud. Lo haré por ti. La calma se había instalado, pero la sensación de cambio seguía flotando en el aire. Noah miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a iluminarse. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Lo que había perdido ya no podía recuperarlo, pero lo que había ganado en sabiduría y comprensión no se podía arrebatar. Ahora entiendo, dijo Noah, sus palabras suaves pero llenas de significado. Es tiempo de seguir adelante. La decisión estaba tomada y la resolución llenaba su corazón. Miguel lo miró con ojos llenos de esperanza, como si supiera que algo grande estaba por venir. Y así, con un paso firme, Noah comenzó su nueva travesía. Aunque el camino por delante sería largo, sabía que no estaría solo. La luz del amanecer iluminaba el camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El sol se alzaba lentamente sobre el desierto, iluminando un paisaje que ya no parecía el mismo. Noah se quedó allí, inmóvil, observando cómo la luz arrastraba la oscuridad. El aire, antes pesado con el polvo de la batalla, ahora parecía limpio, casi puro. Miguel caminaba cerca de él mirando el horizonte, pero no decía nada.
El silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. Noah sentía que la paz que había llegado no era un regalo, sino una carga. Había perdido mucho a Tomás, la confianza, el futuro que imaginaba. ¿Había valido la pena? El viento soplaba suavemente, como si el mundo estuviera tratando de consolarlo. Pero Noah no podía dejar de preguntarse si alguna vez la paz llenaría el vacío dejado por la traición y el sacrificio. Todo había cambiado, pero ¿había ganado algo en el proceso? El paso de Noah se hizo más firme, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Miguel caminaba a su lado, sin preguntar, sin interrumpir. Noah ya no tenía respuestas, solo una determinación silenciosa. Mientras se adentraban en el pueblo, un suave suspiro escapó de sus labios. Es tiempo de dejar atrás lo que fuimos, pensó. Pero sus ojos brillaban con una paz recién descubierta. No había vuelta atrás, pero tampoco había necesidad de regresar. La vida avanzaba, y él debía seguir su camino. Los recuerdos de Tomás se desvanecían lentamente, como el humo que se disipa con el viento. Noah comprendió que, aunque no pudiera cambiar el pasado, podía elegir cómo caminar hacia el futuro. El camino era incierto, pero no estaba solo. Noah se detuvo frente a la vieja casa donde todo había comenzado. Las paredes gastadas, el techo que una vez prometió seguridad, ahora eran solo recuerdos rotos. De repente, el eco de la voz de Tomás lo envolvió, como si aún estuviera allí, observándolo. Recuerda lo que te dije, hijo, no es la batalla lo que define a un hombre, sino cómo se levanta después de caer. Noah sonrió débilmente mirando el horizonte. Tomás había sido un faro en su oscuridad, y aunque se había ido, sus palabras seguían guiándolo. El pasado no podía cambiarse, pero las lecciones que dejó atrás lo acompañarían para siempre. Noah comprendió que la verdadera fuerza no era pelear, sino dejar ir y seguir adelante. La lección estaba completa. El día pasaba lentamente y la gente del pueblo comenzaba a regresar a sus rutinas. Las voces se oían en la distancia, pero el mundo de Noah ya no era el mismo. Miguel comenzó a correr hacia un grupo de niños, su risa ligera cortando el aire silencioso. Noah lo observó, un pequeño suspiro escapando de sus labios. El futuro ya no era incierto, pero tampoco era fácil. Sabía que el tiempo no se detendría, que las heridas sanarían, pero que nada sería igual. Los días continuaban, pero él estaba listo para enfrentarlos. El mundo seguía, pero Noah había cambiado, como la luz del día que pasaba de la oscuridad a la claridad. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir con lo que había aprendido. Noah miró al horizonte una última vez, la quietud de la escena envolviéndolo. Todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, lo había llevado hasta este momento. La verdad nunca debe ser poseída, pensó, recordando las lecciones, los sacrificios, las decisiones. La batalla no había sido solo externa, sino interna. Y ahora, con la luz del atardecer bañando la tierra, Noah comprendió que había aprendido a vivir con el peso de la verdad. El mundo seguía girando, pero él ya no buscaba respuestas, solo paz. Y quizás eso sea suficiente, pensó, antes de dar un paso hacia el futuro, hacia lo desconocido.